Muy buenos días a todos los que nos sintonizan desde Sintra Inagro Online. Esto es Faro de Fe. Mi nombre es Eliana López y es una alegría poder compartir con ustedes este mensaje que espero que los anime, pero que también rete sus vidas. Y bueno, creo que a todos nos ha pasado que somos sorprendidos con hechos que no salen como esperábamos. Fracasos, errores, intentos fallidos. Pero la pregunta no es si vamos a fallar o no, sino cómo interpretamos esas fallas, qué hacemos con esas circunstancias que vivimos y también cómo esas circunstancias nos definen o bien no nos definen. Y escuché la historia de un niño que estaba jugando en su patio y tenía una pelota. Tenía una pelota de béisbol y tenía un bate. Y él se dijo a sí mismo, yo soy el mejor bateador del mundo. Pero después lanzó la pelota e intentó golpearla con el bate, pero adivinen qué, falló. Entonces agarró la pelota del suelo y dijo con mucha más fuerza, yo soy el mejor bateador del mundo. Y de nuevo lanzó la pelota hacia arriba, intentó batearla, pero falló de nuevo. Strike 2. Y una vez más levantó la pelota del piso, pero esta vez acomodó su gorra y dijo con mucha más determinación, yo soy el mejor bateador del mundo. Y volvió y lanzó la pelota, se concentró lo mejor que pudo, pero falló. Strike 3, ponchado. Y después de esto el niño sencillamente dejó el bate en el suelo, levantó la pelota y dijo, ¿quién lo diría? Yo soy el mejor lanzador del mundo. Aquí podemos ver que el niño no se quedó en la frustración de lo que no pudo hacer, sino que descubrió algo nuevo de sí mismo. Aquí no cambió el escenario, ¿cierto? No cambió la pelota, era la misma pelota, era el mismo bate, era la misma persona, no cambió el patio, pero sí cambió algo y fue su manera de pensar. Y la Biblia tiene un nombre para esa transformación y es metanoia. Metanoia es una palabra griega que significa cambio, transformación, ¿cierto? Y en ese sentido es un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Muchas veces traducimos esta palabra como arrepentimiento, pero no se trata solo de que sentimos dolor por un error, sino de dar un giro en la manera en que pensamos, en cómo nos vemos, en cómo vivimos. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención respecto a este tema de la transformación de la mente y está en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese pasaje creo que es clave porque habla de dos cosas que nosotros debemos hacer. La primera es no conformarnos a este mundo, ¿cierto? Y la palabra conformarse es básicamente como amoldarse, adaptarse a una forma que no es la tuya. Es como si hiciéramos gelatina y le ponemos la forma de un corazón y obviamente va a tomar la forma de ese corazón, aunque no sea su naturaleza. Y Pablo nos dice, no se amolden a los patrones de pensamiento del mundo, a lo que dicta la cultura, a lo que otros dicen que eres. El mundo vive cambiando la etiqueta. Hoy eres exitoso si tienes dinero, mañana si de pronto tienes followers, seguidores en redes, entonces eres exitoso. Pasado mañana si cumples ciertos estándares físicos, eres exitoso. Y si nos moldeamos o nos dejamos moldear por eso, siempre vamos a terminar frustrados. Por eso necesitamos transformarnos por la renovación de la mente, del entendimiento. Primero, no me conformo y segundo, soy transformado. Y aquí es donde se nos invita a esa metanoia, ese cambio profundo que es desde adentro. No es un maquillaje, ¿cierto? Es un cambio real. Y ese cambio ocurre en nuestra manera de pensar. Dios nos invita a dejar que sea su palabra y su espíritu que renueve nuestro pensamiento para vernos y vivir como Él nos diseñó. Y el resultado de esto es que vamos a comprobar la voluntad de Dios. Cuando dejamos de amoldarnos al mundo y empezamos a vivir con esa mente renovada, algo sucede. Y es que podemos empezar a discernir la voluntad de Dios. Y Pablo enfatiza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, el plan de Dios para nuestra vida no es un plan de frustración, sino que es el mejor plan posible. Imagínense si ustedes tienen hijos
Imagínense qué quieren para sus hijos, quieren lo mejor del mundo. Eso mismo pasa con Dios. Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Pero para descubrir ese plan necesitamos un cambio de pensamiento. Necesitamos reinterpretar los hechos. El niño no negó el hecho, falló 3 veces, ¿cierto? Pero él lo reinterpretó a la luz de una nueva perspectiva, que tal vez su don estaba en lanzar y no en batear. Y eso no es un autoengaño, es más bien una sabiduría para leer los hechos con honestidad y a la vez con esperanza. Y ese principio lo podemos ver en varios personajes bíblicos. Por ejemplo, Pedro negó 3 veces a Jesús, pero Jesús no lo llamó el negador, ¿cierto? Sino que lo restauró como pastor de su rebaño. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, pero cuando él mira atrás, dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. El hecho es real. En cada una de las historias hay un hecho que es real, hay un dolor que es real, pero Dios escribe otra línea y es la línea del propósito. Volvamos a ese niño del patio y convirtámoslo en un espejo. ¿Cuántas veces hemos insistido en batear un sueño solo porque ahí pusimos nuestra identidad? Cuando Dios está soplando, direccionándonos, ¿cierto?, hacia lanzar. La Biblia nos recuerda que definitivamente no todos recibimos lo mismo, y eso es bueno. No se premia a quien copie quizá el método del otro, sino que a quien administre correctamente y fielmente lo que ha recibido. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica ese cambio de mente que la Biblia propone respecto a nuestra identidad, a las circunstancias que vivimos y también al cómo fallamos? Lo primero es que nosotros debemos revisar cómo nos estamos viendo. Y muchas veces nos quedamos con etiquetas equivocadas. Pensamos que no somos suficientes, que nunca lo vamos a lograr, que somos un fracaso. Pero igual que el niño, podemos estar repitiendo algo sobre nosotros que no refleja la realidad de lo que Dios dice de nosotros. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que yo creo de mí mismo determina en gran manera cómo yo vivo. Por eso, hoy te invito a pensar cómo te estás viendo, cómo te estás definiendo a ti mismo. Y lo segundo es que aceptemos el cambio de perspectiva, esa metanoia. Igual que el niño que dejó de decir que era bateador para descubrir que en realidad era un lanzador, nosotros necesitamos dejar que Dios renueve nuestra mente. No se trata de esforzarnos por encajar en lo que nosotros creemos que debemos ser, porque es que mi papá me dijo, porque mi mamá me dijo, porque no sé quién me dijo, y tratamos de encajarnos como sea, no. Sino que lo que debemos hacer es descubrir lo que Dios ya depositó en nosotros. Y eso es lo que significa verdaderamente ser una criatura en Cristo, nueva criatura en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero para descubrir eso nuevo que Dios me da, yo necesito, ¿cierto?, estar en Cristo, necesito aceptar ese cambio de perspectiva, esa metanoia, ese giro en mi vida. Y finalmente, se trata de caminar en nuestra verdadera identidad. Esa es la tercera enseñanza que nos deja esta historia. Porque si solo nos vemos como pecadores derrotados, como la circunstancia que viví, como lo que no logré, intenté muchas veces, vamos a vivir siempre en frustración. Pero si aceptamos que en Cristo somos hijos amados, somos escogidos, somos llamados y tenemos propósito, entonces vamos a vivir con propósito. En 1 Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que Dios nos enseña es que la vida no se trata de ser el mejor según nuestras propias ideas o las expectativas que otros puedan tener de nosotros, sino de reconocer quiénes somos en Cristo. Igual que el niño que descubrió que no era el mejor bateador, sino el mejor lanzador, nosotros también podemos experimentar un cambio que nos lleva a abrazar nuestra verdadera identidad, y cuando lo hacemos, dejamos atrás esas etiquetas falsas y comenzamos a caminar con la confianza de saber lo que Dios ya dijo de mí. Entonces el punto no es quién creemos que somos,
sino qué dice Dios que somos. Te invito a que hagamos una breve oración y le pidamos eso a Dios. Y dile ahí donde estás: Señor, gracias porque no nos defines por nuestros fracasos ni por las etiquetas que otros nos han impuesto o hasta nosotros mismos nos hemos impuesto. Gracias porque tú hoy me recuerdas que yo soy lo que tú me dices que yo soy. Ayúdame a renovar mi mente, a hacer esa metanoia en mi mente, ese cambio, y a poder verme como hijo o como hija amada y a caminar en la identidad que tú me has dado en Cristo. Te doy gracias por dar a tu Hijo y por darme salvación. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y recuerda, a veces no eres un mal bateador, solo eres un gran lanzador que todavía no lo sabe. Nos escuchamos entonces en el próximo devocional. Feliz día.